Me gustaría que todos esos padres que todavía en Cuba hoy se identifican con el fraude revolucionario escuchen estas palabras del padre Alberto. Esos padres que todavía hoy dicen viva Fidel, viva la revolución, aquí estamos para lo que sea, Canel. Escuchen esto, no hay nada más importante en la vida de ustedes que sus propios hijos. ¿Por qué es tan importante ese trabajo con los jóvenes? Porque un joven necesita una guía. A ver, nosotros hemos crecido en un país donde el adoctrinamiento es omnipresente. Pioneros por el comunismo. Donde ahora, después de más de 65 años de comunismo en Cuba, a ver, los jóvenes, digamos, ya, vamos a decir, muy poca gente cree en el sistema, muy poca gente. Pero en aquella época el adoctrinamiento todavía era muy fuerte, ¿no? Entonces, los jóvenes no teníamos las redes sociales. Por tanto, los canales de información alternativos eran muy escasos. Entonces, claro... Si Cuba estaba cerrada. Exacto. Completamente. Entonces, era como darle a aquellos jóvenes una visión diferente de la vida, de los valores, de la realidad. Entonces, era como hacerles descubrir un mundo distinto. O sea, por eso es importante hoy en día. Pero en aquel momento mucho más porque, al menos hoy, tienen las redes, tienen más información, fluye más la información. Cuba está cansada de este sistema, pero en aquel momento era algo alternativo que era algo escaso, era algo raro. ¿Qué frutos usted recuerda de esa obra que hizo con los jóvenes tuvo? O sea, la transformación de algunos de estos jóvenes, bueno, este joven del Minin pidiendo información sobre Juan Pablo II, ¿esos jóvenes se incorporaron a algún tipo de movimiento? ¿Hicieron algo que fuera importante? El salón aquel se llenaba, se abarrotaba, eran muchísimos jóvenes. Muchos de esos jóvenes fueron los que poco a poco se convirtieron en los líderes de la pastoral juvenil. Y fueron los que en aquel momento fueron asumiendo el liderazgo de grupos de jóvenes. Les digo mucho a los padres es: no enseñes a tus hijos a tener miedo. Enseña a tus hijos a luchar por sus criterios, por sus valores, por sus principios. Eso sí, cuando te necesiten, tú asegúrales que tú vas a estar. Lo que no puedes dejar es que luchen solos, porque no hay fuerza para eso. Pero no les enseñes a tener miedos. No les enseñes a ser políticamente correctos. No les enseñes a renunciar, o sea, a enmascarar sus valores. No, enséñales a luchar. Esto es lo que tú crees, dilo. Y si hay problema, tú luchas y yo contigo. Eso fue lo que yo viví en mi infancia. Y yo le agradeceré toda la vida a mis padres eso, porque me enseñaron a luchar. Pero bueno, eso es una excepción dentro de las reglas. En Cuba, desgraciadamente, sí. En todos los sentidos, no solamente en el aspecto religioso, hay un temor por parte de los padres que se lo traspasan, se lo dan a los hijos. Sí, yo creo que uno de los problemas mayores de Cuba es el miedo. La buena noticia es que cuando una persona o pierde el miedo o aprende a vivir a pesar de los miedos, porque a veces el miedo no se pierde, a veces el miedo se sigue sintiendo. El miedo es natural para el ser humano, o sea, es un sentimiento. Claro, porque es un sentimiento que ayuda a la supervivencia. Pero cuando uno aprende a lo que yo llamo huir hacia adelante, y cuando uno se da cuenta que es capaz de hablar y de obrar a pesar del miedo, esa persona conoce la libertad. Y cuando uno conoce la libertad, ya no puede vivir sin ella. Entonces yo creo que uno de los frutos mayores fue ayudar a esos muchachos a tener otra visión, otra óptica y a darse cuenta que la libertad es posible y que la libertad empieza en uno. Hay una frase de Gandhi que a mí me gusta mucho. Cuando Gandhi estaba en todo su proceso de liberación de los ingleses, él decía: no me preocupa tanto la libertad de mi pueblo como la libertad de los hombres de mi pueblo. Entonces, claro, yo creo que cuando un joven se da cuenta que la libertad es una cuestión de opción personal,
esa persona se convierte en una persona imparable y en una persona incapaz de manipular. Yo con ese fruto ya tengo bastante.